Muy buenos días, profesores y compañeros. En el día de hoy vengo a hablarles de dos temas muy puntuales, como son la productividad marginal y los costos fijos asociados a una empresa. La productividad marginal se entiende por toda la producción adicional que tiene la empresa cuando se contrata un empleado adicional. Como por ejemplo, si en una empresa que elabora calzado, digamos, tiene una productividad de 200 pares de zapatos a la semana y pues requiere una producción adicional. Lo que hace es contratar un empleado adicional para cumplir con ese pedido que le van a realizar. Entonces, si con estos 200 pares de zapatos la empresa utiliza 4 empleados, para producir un poco más va a contratar un empleado más a la semana, por lo cual tiene una producción de 250 pares de zapatos con un empleado adicional. Entonces serían en total 5 empleados. Entonces esos 50 pares de zapatos adicionales es la productividad marginal que esa empresa tiene. Y siguiendo con el tema de los costos fijos hace referencia a aquellos, valga la redundancia, aquellos costos que inherentemente a la producción siempre se van a cancelar de manera fija. Como por ejemplo, tenemos el arrendamiento del local si la empresa lógicamente no tiene un sitio propio establecido para el funcionamiento. Además tenemos la nómina de aquellos empleados de planta que va a ser fija, valga la redundancia, de acuerdo a la producción, no tiene nada que ver con el tipo de producción. Si la empresa está parada, lógicamente va a tener esos costos fijos. Ya cuando pues inicia su producción, y si en el caso de que la producción aumente, así la nómina aumente, tendrá siempre sus costos fijos, como el caso de arriendo y nómina, para seguir funcionando. Muchas gracias. La productividad marginal. La productividad marginal es el aumento del volumen productivo de una empresa. Está asociada a 4 factores de productividad, los cuales son el trabajo, la capital, la tierra y un cuarto adicional que es la tecnología. La podemos evidenciar en el trabajo, las horas que realiza el personal de la misma empresa. En el capital es la cantidad de recurso humano con el que cuenta una empresa. La tierra está asociada a los recursos naturales, por ejemplo la tierra, eh, lo que nos ofrece la naturaleza y demás. Cuarto, la tecnología, que está asociada a la innovación. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Andrés Rodríguez, curso segundo semestre de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Les voy a hablar un poco sobre los costos medios. El costo medio es el resultado de dividir el costo total de la producción realizada entre el número de unidades producidas. Por ejemplo, si se han producido 50 unidades y han costado 1000 unidades monetarias, el costo medio sería de 20 unidades monetarias por cada unidad física del producto. Por lo tanto, comenzarán siendo cada vez menor a medida que aumentemos la producción. Eso será así porque el principio disminuye tanto los costos fijos medios, que siempre disminuyen a medida que aumenta la producción, como los costos variables medios. Llegará a un nivel de producción en el que al aumentar la producción se incremente el costo variable medio, pero aún pueden seguir cayendo los costes medios por la caída de los costos medios fijos. Aún así, llegará un momento en el que el costo medio comenzará a aumentar a medida de incrementamos la producción. ¿Por qué la caída del costo fijo medio es cada vez más pequeña a medida que va incrementando la producción, y sin embargo el coste variable medio se incrementa cada vez más? Cuando incremento del costo variable medio sea igual a lo que se produce el costo fijo medio, el costo medio dejará de reducir, tocará su mínimo y a partir de allí
A medida que se produce más, el costo medio será cada vez mayor. Muchas gracias, espero le haya dejado un poco claro sobre la definición de un costo medio. Hola compañeros y compañeras, soy el alumno Felipe Conde y hoy les vengo a hablar sobre los costos variables y la productividad marginal. La productividad marginal quiere decir a la productividad de un bien para incrementar la unidad. Por ejemplo, si tengo una panadería y tengo 5 trabajadores y los 5 trabajadores producen al día 20 panes y quiero contratar un sexto trabajador, pero ese trabajador me produce al día solo 10 panes. ¿Por qué? Porque si en mi empresa tengo 5 trabajadores y 5 hornos, que cada trabajador explota al máximo el horno, quiere decir que este nuevo empleado no va a producir lo mismo. ¿Por qué? Porque varía el conocimiento que tenga el empleado nuevo que contraté, debido a que los 5 trabajadores que tenía anteriormente ya tenían muchísimos más conocimientos. Y esto nos da como resultado menos o más productividad dependiendo los trabajadores que quieran explotar mi bien. Por ejemplo, el ejemplo de la empresa, que en mi empresa, suponiendo que tenía a los 5 trabajadores con 5 hornos y cada uno lo explotaba al máximo, pues tenía una muy buena productividad, pero al contratar un sexto panadero que no tenía los mismos conocimientos que tenían los anteriores, pues mi productividad puede bajar. Ahora les hablaré un poco de los costos variables. Un costo variable es aquel que varía. Por ejemplo, si tengo una empresa y tengo ciertos trabajadores que les pago comisión, eso sería un costo variable debido a que depende de la productividad del vendedor. Por ejemplo, si tiene una meta el vendedor de vender tantos productos, pues asimismo tendrá su comisión, y esto quiere dar ejemplo a un costo variable que varía dependiendo de los factores de productividad. Buenas tardes, hablaremos hoy de la productividad marginal y los costos medios variables. La productividad marginal es la cantidad de producción que aumenta al incrementar una unidad de factor productivo. Los factores productivos pueden ser el trabajo, el capital, la tecnología o la tierra. Supongamos que tenemos una panadería que produce 100 panes por día con 5 trabajadores. Un día contratas un nuevo trabajador y la producción aumentó a 110 panes por día. En esta situación la productividad marginal del sexto trabajador fue de 10 panes, pero si nos fijamos en los números iniciales, notamos que se producía 100 panes entre 5 trabajadores. Es decir, cada trabajador producía un equivalente a 20 panes. Entonces, ¿quiere decir que el sexto trabajador tiene una capacidad inferior a los demás? La respuesta es no. El decrecimiento de la productividad marginal se debe a la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley afirma que cada trabajador adicional a partir de cierto punto aporta menos que el anterior, pudiendo inclusive disminuir la producción. Esto se debe a que, aunque haya un trabajador más, los demás factores como la tierra y la tecnología se mantienen constantes, haciendo que el trabajador adicionado no los pueda utilizar de manera eficiente para producir más. Hablamos de los costos variables medios. El término coste variable medio se refiere al coste por unidad de producto lanzada al mercado, de utilización de los factores variables de la empresa. Estos costos variables medios son unitarios, es decir, los costos variables totales divididos entre el número de unidades producidas. Podemos decir que son equivalentes los costos variables medios al costo variable promedio, los costos fijos a los costos implícitos, el costo marginal al costo medio y por último el costo promedio al costo total. Los costos variables varían en su función del nivel de actividad. Como vemos en la imagen, por ejemplo, el consumo de la materia prima depende del volumen de fabricación. Entonces acá estamos viendo costos totales, costos variables, costos fijos y la cantidad producida en cuanto a los costos totales.
Mis compañeros y yo agradecemos por su atención.